Buenas. Bueno, nos vamos con el segundo episodio de este podcast. Es el podcast de Flujo Financiero. Si es la primera vez que estás acá y que te estás uniendo a esta conversación, ese es el podcast de Flujo Financiero. Se llama Volviendo al Tema. Y aquí hablamos más que todo sobre temas financieros, el estado de los países. Me encuentro con Leo, que es mi compañero en este proyecto y con quien eventualmente hablamos sobre varios temas en este podcast. Ya iniciamos con el primero, que esperamos que ya lo hayan escuchado, y en este segundo episodio vamos a ver es como una continuación a ese podcast. La idea de este podcast es que sea algo muy lineal, que ustedes no pierdan el hilo entre la historia y la realidad. Entonces nada, empieza con tu saludo, Leo. Bueno, hola a todos, espero que les haya gustado mucho el primer podcast, porque es algo muy interesante de lo que estábamos hablando con Pame y que vamos a seguir hablando hoy. Y como ella decía, pues este es un podcast donde vamos a hablar de temas que se mencionan mucho, pero que las personas no los tienen muy en cuenta. No lo tenemos muy en cuenta. Todo el mundo siempre habla de hay que invertir, hay que ahorrar, pero a la final es un tema como que pasa volando por nuestra vida. Entonces, volviendo al tema de eso, es de hablar acerca de todos esos temas que nos interesan, como lo decía Pame: economía, estado de los países, inversiones, real estate también, las buenas inversiones, Bitcoin, criptomonedas, toda esta parte importante que nos afecta todos los días de nuestra vida, sobre todo el dinero, que es lo más importante. Bueno, nosotros pues habíamos venido partiendo con ustedes unos videos en nuestras redes de Flujo Financiero. Estamos como @flujo_financiero en Instagram. Y en TikTok estamos como @flujo.financiero. Quieren seguirnos y ver los videos que ya habíamos venido publicando, pues ahí los pueden encontrar. En esos videos hablamos sobre mucho de lo que vamos a hablar en este podcast, pero pues a un formato mucho más corto, ¿no? Ahí digamos como que toda esa información la tratábamos de comprimir, de condensar en lo que era 1 o 2 minutos que dura los videos, los reels en estas plataformas. Pero queríamos que esta vez fuera una conversación un poco más larga, más conversadita, más rellenita de información. Entonces pues por eso nos vinimos con los podcasts. Entonces, Leo, pues nada, comencemos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy estábamos hablando de eso y dijimos como hoy tenemos que grabar podcast, es un tema y pues nada, tenemos que seguir con la conversación. Entonces, volviendo al tema, el episodio de hoy es... Bueno, en este episodio vamos a hablar de varios temas, haciendo como la guía y la línea del tema anterior con el oro. Entonces empezaremos por lo que fue la ley 6102, si no me equivoco, que fue el momento en el que todos nosotros, desde esa generación de nuestros padres, abuelos, alrededor del mundo, empezamos a trabajar por algo que se crea del aire y no por un acto productivo o un activo que de verdad tuviera valor. Y la ley en 1971, que ocurrió en Estados Unidos por parte pues del presidente de Estados Unidos en ese momento, que fue Richard Nixon. Entonces ese es uno de los primeros temas, de los más importantes. También hablaremos de cómo Bitcoin soluciona ese problema del dinero fiat, que ahí fue cuando verdaderamente ya se volvió una época del dinero fiat como dinero gubernamental, no como bonos de dinero ni papel dinero, sino ya la época del dinero fiat. También hablaremos un poco de lo que es esa herramienta que usaron los estados a partir de ese momento, que fueron los bonos o letras del tesoro, como lo llaman en Estados Unidos, que pues es la potencia más importante desde ese momento y a hoy, el imperio que llegó a ese top mundial, y cómo usa esta inversión segura que llaman algunos inversionistas, que de segura tiene poco, es lo menos seguro que hay, pero bueno, dejemos que sigan mintiéndole a la gente. Pero hablaremos sobre los bonos y cómo le mienten a uno con el perfil de riesgo que dicen seguro que son los bonos estadounidenses. Listo, perfecto. Yo creo que sobre eso veníamos hablando también esta semana, porque recientemente pues salió una noticia por parte del gobierno del actual presidente Trump, que decía que muchos de los bonos de deuda que tienen hoy Estados Unidos y que seguramente pues muchas personas compraron como para respaldar su dinero, pues en este momento hay muchos que no tienen validez, y cómo eso afecta pues digamos a muchas personas que los compraron y que eventualmente pues el gobierno no va a tener cómo responderles ante algo que realmente no existe. En este episodio vamos a hablar de cómo poquito a poquito fuimos perdiendo nuestra libertad financiera. Sí,
entonces empecemos por el principio, como dice. Lo primero, que desde ahí fue donde empezamos a perder nuestra libertad, y no solo financiera, como dice Pame, sino que nuestra libertad de vida, nuestra libertad de pensar, nuestra libertad de actuar, que fue en 1971 cuando Nixon, y hay muchos videos en YouTube, lo puedes buscar, Nixon crea la ley 6102, creo que no me acuerdo mal, que es donde él quita la paridad contra el oro, del dólar contra el oro. Ustedes se preguntarán qué es esa vaina, y es que es muy sencillo. En el momento, como hablábamos en el anterior capítulo, hay un momento en el que Estados Unidos y todo el mundo empieza a quitarle el oro a las personas, el oro que compraban, el oro por el que trabajaban, lo empiezan a quitar, y le dicen a las personas que por su seguridad y por toda la parte de transporte, divisibilidad y crecimiento de la sociedad, hay que tener todo el oro en arcas por parte de sus bancos centrales, y lo que nos van a dar son billeticos. Y ustedes pueden buscar antes, digamos, el peso colombiano también, el dólar estadounidense, todas las monedas. Antes los billetes aparecían, no sé, pesos colombianos, nosotros 2.000 pesos, el billete decía 2.000 pesos oro. Hoy en día puedes buscar en cualquier billete y no hay ninguno que diga 2.000 pesos oro. Eso se debía a que tú con ese billete, digamos, de 2.000 pesos oro, tú podías ir al Banco de la República y intercambiar ese billete por oro. Todo eso cambia en el momento en el que en 1971 Nixon dice que eso ya no se puede hacer, que por inconvenientes y por seguridad eso ya no se puede hacer, y el oro se va a quedar para el Banco Central en sus arcas, y lo único que vamos a tener son billetes. Bueno, acá había algo importante, y es que en ese entonces Nixon había declarado públicamente que su intención era reanudar la convertibilidad directa del dólar después de que se implementaran las reformas al sistema de Bretton Woods, y todos esos intentos resultaron infructuosos. Entonces la idea de lo que él había propuesto era que en un punto sí, el dólar iba a quedar como sin ser una reserva del oro, y que después lo iban a retomar, pero ya vieron que estaba funcionando y dijeron como pues nada, nos quedamos con el dinero fiat, que pues digamos es lo que hoy todos conocemos, pero que hoy como dinero pues no tiene ningún valor o no está respaldado por algo real, algo que de verdad nos diga como si nosotros tenemos 1.000.000 de pesos, ¿son 1.000.000 de pesos de qué? Sí, no, eso lo vemos desde hoy como una perspectiva de que es lo más triste y lo más bajo que han dejado las personas hacerse. Literalmente, cuando te dicen que tu activo más importante, que es tu trabajo, ya no vale oro, que es la moneda y el activo refugio de todo el mundo, sino que vale algo que los políticos pueden crear de la noche a la mañana. Eso quiere decir que tu trabajo ya no vale nada. O sea, tú sigues gastando tu vida, pero tu trabajo ya no vale nada y lo puedo controlar como yo quiera. Entonces, pues esto es algo que, como decía Pam, Nixon le decía al pueblo que sí, que en algún momento iban a volver a ese nuevo patrón oro cuando se implementaran todas las nuevas políticas, pero pues 1971 estamos a 2024 y cada vez estamos peor, cada vez el dinero alcanza para menos cosas, cada vez ya no te puedes comprar nada con tu dinero fiat porque cada vez vale menos y todo vale más. Entonces pues ahí uno se va dando cuenta que más mentiras de los políticos y de los estados, como siempre desde hace mucho tiempo. Entonces es algo que nunca va a cambiar, y de aquí nace algo, pues claro, ustedes se preguntarán, pero ¿para qué harían eso? O sea, ¿para qué sirve? Sí, cuéntanos, ¿para qué serviría eso? Es algo que es mucha lógica, es muy sencillo uno pensarlo, pero hoy en día uno no se toma la libertad de hacerlo, y es que es muy sencillo controlar a las personas cuando tú controlas su tiempo y su dinero, que es lo que necesitan para subsistir, y es muy sencillo controlar toda la parte política, guerras, cuando tú tienes una máquina infinita de dinero y tú eres el único capaz de controlarlo. Tú como persona, si tú creas dineros, billetes, se te condenan a cárcel, multas, mejor dicho, es un delito, es ilegal, pero desde parte del Banco Central y el Estado, cuando lo hacen, es legal. Entonces tú estás acorralado en lo que tienes que hacer lo que ellos digan y usar lo que ellos digan, porque si no estás haciendo algo ilegal y puedes ir a la cárcel, puedes tener muchas multas. Entonces desde 1971 hacia acá es algo que es muy diferente hoy en día, y de ahí es donde
Nosotros por eso les queremos hablar tanto acerca de Bitcoin. Bitcoin nace como una solución a este gran problema, una solución única que se creó en 2009, una solución justa para todas las personas que quieran usarlo y quieran aprender de él y quieran estar dentro del mundo de Bitcoin y quieran salvar o pues bueno, que quieran resguardar su trabajo en Bitcoin, lo puedan hacer. Y es que tienes la posibilidad de ser tú el dueño nuevamente de todo lo que tú trabajas, de lo que tú produces. Tú eres el dueño otra vez de tu vida. Entonces eso es lo increíble de Bitcoin y cómo nosotros se lo presentamos a una solución no solo de dinero y no solo de inversión a Bitcoin, como voy a comprar Bitcoin para mañana tener muchos más dólares, sino es una solución a la libertad que tú tienes como persona, como ser humano. Yo creo que, y Leo, y tú me corregirás, otra generación no conocieron el tema de, o yo no sé, de pronto sí habrá civilizaciones que todavía, comunidades que todavía lo hagan, que es el del intercambio, ¿no? Listo, si yo tenía manzanas, porque yo cultivaba manzanas y necesitaba sal, pues yo te daba manzanas y tú me dabas sal y pues ya, cada uno, digamos que con su trabajo intercambiaba por algo que necesitaba con alguien que también trabajaba en algo que lo necesitaba. Entonces, digamos que ahorita nuestra generación lo que conoce es que si tú vas, buscas, haces una entrevista de trabajo, te contratan, trabajas un mes, te pagan, eso te lo pagan, ni siquiera te lo pagan a ti directo, sí o sí tiene que ser a un banco, tú sí o sí tienes que tener una cuenta bancaria donde pues ellos te puedan pagar. A no ser que sea un trabajo informal que digan como listo, te pagamos al día y ese dinero te lo doy esta semana, ahorita cuando saque lo de la caja y listo, te lo doy, toma, es tu dinero. Yo creo que de verdad en este movimiento de vida actual nos obligan mucho a utilizar los bancos y las personas yo creo que viven demasiado felices y muy cómodas, y yo creo que eso nos pasaba mucho en Bogotá cuando utilizábamos Nequi y todas las aplicaciones para absolutamente todo, y que entonces no sé, uno se iba al Amazonas y entonces en el Amazonas allá no reciben tanto Nequi porque casi nunca hay internet o porque no hay mucha señal. Entonces sí o sí a ti te obligaba a tener tu dinero en efectivo y manejar tus gastos y todo eso. A veces nosotros, pues digamos, como todo el tema de la tecnología, uno dice como sí, eso te facilita la vida, pero también como que te está, yo no sé, yo siento que está generando una dependencia también, ¿no? Entonces el día en que el sistema colapse, ¿tú dónde tienes tu dinero? El día en que pase algo con, no sé, una guerra, ¿tú dónde tienes tu dinero? ¿Dónde tienes tus reservas? ¿Dónde tienes todo lo que has trabajado en tu vida? Sí, esa parte es muy importante, lo que tú comentas, Pame, y es que, claro, nosotros por nuestra generación, nosotros no conocimos lo que era el oro físico, que intercambiar con oro, pagar nuestras cuentas con oro, o más allá del trueque. Nosotros hoy en día lo único que conocimos fueron los billetes, el dinero fiat, y pues hoy en día ya lo que son los bancos, ¿no? Y toda la parte digital, solo bancos, solo cuentas, números digitales en tu cuenta bancaria, que tú ves y crees que tienes dinero, pero en verdad no lo tienes, que tu trabajo te paguen y ese mismo día tú veas el saldo, pero en verdad tú no lo tienes, es algo extraño. Y claro, uno dirá, pues voy y lo retiro y lo tengo. Creo que algo de lo que me asusté el año pasado, y que de verdad uno depende mucho de eso, no sé si a ustedes les pasó o de pronto ni cayeron en cuenta, y fue esa vez donde un banco X, no lo vamos a mencionar, se cayó el sistema totalmente, tanto de la aplicación, una aplicación hermana que tiene, como del banco en general, y tú entrabas a tu cuenta de banco y o la cuenta estaba en ceros o le faltaba dinero y tú decías, pero no, en un momento yo tenía acá más dinero, o no recuerdo, o puede que haya sido esto y tal vez no me acuerdo. O sea, de verdad, cuánta dependencia tenemos de eso, que si en un momento, no sé, el banco dice como, ay, bueno, me voy a llevar estos 500,000 pesos porque veo que tienes mucho y tal vez ni te des cuenta, y efectivamente una vez ni se da cuenta del dinero que tiene en el banco. Y a mí eso, pues digamos, debe ser, y yo apostaría de que hay personas que andan muchísimo más pendientes de sus cuentas bancarias, de cuál es como su movimiento de caja personal, por decir así, y que de pronto los tienen más presentes, pero y para los que no,
y que el día de mañana tú digas como, uy, mi cuenta se fue a cero, voy a ir a pedirle al banco y el banco te diga, toca esperar, pero si tú necesitas tu dinero ya, ¿qué vas a hacer? O sea, a mí eso me parece, digamos, un tema, volviendo al tema, es algo que, digo yo, toca ponerlo sobre la mesa. Entonces, ¿cuáles son las reservas de valor que tú tienes en el momento en el que llega a pasar? Que sí, que podemos ser muy pesimistas, que podemos estar diciendo que eso pues podrá pasar, pero en algunos años. ¿Y qué tal pase mañana? O sea, yo digo que para todo ese tipo de cosas uno tiene que estar preparados y no esperar a que lleguen para que uno se prepare, sino de verdad prepararse antes de. No, sí, y mira que ese futuro no es muy lejano, es un futuro que puede pasar mañana porque el sistema bancario actual se basa en la reserva fraccionaria, que es algo que viene desde que quitaron el patrón oro, y es que tu dinero no es tuyo, o sea, te lo digo así de frente, el dinero que tú tienes en tu banco no existe, abres tu cuenta bancaria, el dinero que vas ahí no es tuyo y no existe. Bueno, yo creo que de verdad podemos hablar eso porque no todas las personas entienden o saben qué es la reserva fraccionaria. Entonces, como si lo estuvieras explicando de la forma más sencilla, ¿cómo lo dirías? Ok, yo creo que antes de que tú le expliques, vamos a preguntar. ¿Ustedes sabían que los bancos tienen una reserva fraccionaria y que los bancos hacen dinero de la nada? O sea, no mentira, no hacen dinero de la nada, hacen dinero con nuestro dinero. Y de la nada también, porque de la forma más sencilla es explicándolo cómo se hacía antes a cómo se hace ahora. Antes, y por eso fue que quitar el patrón oro fue tan bueno para ellos, no para nosotros, y es que cuando quitas el patrón oro, es decir que un banco, si tú tenías 1 millón de pesos colombianos, el banco tenía que tener en sus arcas la cantidad de oro que valiera ese 1 millón de pesos colombiano, y no podía tener ni más ni menos. Si tú tenías 1 millón de pesos, ellos tenían que tener una onza de oro, digamos, que equivale a 1 millón de pesos. ¿Qué pasa cuando quitan el patrón oro y le dan el poder a los bancos de tener una reserva fraccionaria? Que es que si tú les entregas 1 millón de pesos, ellos en sus arcas solamente tienen el 10, por ejemplo Colombia, el 11%, dejémoslo en 10%, el 10% de ese dinero como reserva. Es decir que si tú les das 1 millón de pesos, ellos guardan el 10% y esos 900,000 pesos restantes los pueden prestar a otras personas. Entonces, si uno empieza a ver el árbol que se crea con tu dinero, que se supone que tienes 1 millón de pesos en el banco en tu cuenta digital, en verdad solo tienes 100,000. Los otros 900 se los prestaron a otra persona y de ellos cobran intereses y a ti no te dan nada. Esa es la reserva fraccionaria, de la forma sencilla, que eso, como les digo, depende de cada país. Como dato curioso, en Estados Unidos la reserva es de 0%. O sea, si tú das 1 millón de pesos en Estados Unidos, ellos le pueden prestar todo. O sea, no le interesa lo que tú tengas. Entonces aquí ya viene el gran problema. ¿Qué pasa si mañana todas las personas, por una guerra, como ya pasó en Ucrania con Rusia, les da por ir a sacar todo su dinero del banco porque lo necesitan en efectivo, porque se quieren ir del país y su banco no sirve en otro país? ¿Qué pasa ahí? El dinero pues no existe, no hay para entregarle tantos a todo el mundo y se cae, y ese dinero ya vale cero, porque toda la infraestructura económica se cae porque no hay para prestarle o pues devolverle el dinero a las personas a las que pertenece. Esa es la explicación de la reserva fraccionaria de forma sencilla. Entonces ahí te das cuenta que tu dinero en verdad no es tuyo, el dinero que tienes en forma digital no es tuyo, y así lo saques en efectivo y lo tengas en efectivo, puede que pasado mañana ese dinero ya no valga nada, porque todo el mundo necesita sacarlo y venderlo porque ya no vale. Entonces tu dinero, como no tiene un activo reserva por detrás, o sea, tú tienes pesos colombianos y los puedes ir a cambiar por dólares, puede ser, pero ¿y si todo el mundo hace eso mañana? ¿Qué pasaría? Pues como hay tanta oferta de dinero, se va a cero, porque nadie lo quiere comprar, porque todo el mundo lo está vendiendo, entonces tu dinero ya no vale nada, ya no puedes comprar dólares. Bueno, acá me surge una idea y era algo que nos pasó también el año pasado, ¿no? Y era que a veces uno dice como los bancos a ti no te dejan sacar mucho dinero de tus cuentas porque, no sé, por temas de seguridad. Bueno, yo creería que en Colombia sí es un poco el tema de seguridad, pero más allá del tema de seguridad, ¿por qué? Porque eso en parte no les conviene a ellos, porque mucho de ese dinero que uno va a sacar lo tienen prestado o no lo tienen. Entonces claramente uno ve que ahí hacen dinero con nuestro dinero, pero en el momento en que uno lo necesite, que uno dice como ya, lo necesito todo, no te van a dejar sacarlo todo en una emergencia un solo día. A ti te dicen como
tienes o puedes retirar 2.700.000 al día. Ok, 2.700.000 al día, pero si yo los necesito todos, si yo necesito todo mi dinero ya, ¿por qué no me van a dejar sacar todo mi dinero ya? Sí, no, es muy triste. Las personas no les importa. A las personas esto le parece normal, que los tengan domados como si no pudieran usar su propio dinero, su propio esfuerzo. Y los invito a todos a que vayan a la aplicación de su banco o intenten hacer una transferencia de mucho dinero, dirían ellos, de 5 millones, 6 millones. Y es más, ya cuando tú te vas a las aplicaciones de tu banco, lo máximo que te permiten transferir 30 millones, que eso te dicen que es muchísimo. Entonces los invito a que ustedes busquen también sus bancos cuánto les permite mover y por qué. ¿Por qué si yo tengo 50 millones, por qué no los puedo mover? ¿Por qué si son míos? ¿Por qué tengo que pedirle permiso al banco? Entonces los invitamos también a que busquen sus bancos cómo los tratan y cómo este sistema los trata y cómo cada vez cobran por hacer transferencias, les cobran por tomar su dinero, les cobran por guardarle su dinero. Hasta por manejar tu dinero, ¿no? Entonces tienes una tarjeta y tienes que pagar porque estás manejando esa tarjeta, entonces les tienes que pagar a ellos. Si quieres transferir a otro banco, no, te vamos a cobrar 6.000 de transferencia, o si quieres retirar desde el cajero, toma otros 6.000. Y son pesos que uno dice, son pesos, pero que si uno los va sumando se van convirtiendo en millones en poco tiempo. Sí, no, eso por todo te cobran, o sea, hasta por respirar te cobran dentro de las instalaciones. Entonces es importante también saber qué es lo que están haciendo con ese dinero, que es tuyo. Y cuando busques eso y te des cuenta que es complicado y que ese dinero en verdad no es tuyo y lo están usando para ganar a costa del aire y de ti intereses, pues ahí vas a preguntarte cuál es la mejor forma de salirte de eso, y pues podrás ya buscar mucha más información acerca de Bitcoin, que también la estaremos hablando acá y comentándola, pero buscando qué tan bueno es Bitcoin y cómo es que soluciona este problema. Y ahí es donde entra esa tesis de inversión y de ahorro de vida que puede llegar a ser Bitcoin. Bueno, listo, yo creo que más temprano estuvimos hablando sobre los bonos de gobierno, pero yo creo que nos tenemos que volver a un tema que me parece que también es muy importante y estaba relacionado con estos bonos de gobierno y el anuncio que había hecho el gobierno de Trump en estos días sobre este tema y cómo esto se relaciona con los perfiles de riesgo. Entonces vamos a hablar un poco de los perfiles de riesgo, que es un tema que de pronto ustedes han escuchado por ahí, de pronto, no sé, yendo a sacar un préstamo o en algún punto lo escucharon y no, como que de pronto no lo entendieron bien, o de pronto sí lo entienden súper bien, y si de pronto hay algo que se nos escapa, pues obviamente esperamos sus comentarios o que nos escriban por interno, por un mensaje en redes sociales, que con gusto pues vamos a estarlos leyendo, y por supuesto si hay algo en lo que nos equivocamos, pues lo estaremos corrigiendo. Pero entonces sí, hablemos de los perfiles de riesgo. Los perfiles de riesgo para mí son la estafa más grande que tienen todos los temas de inversión, y yo creo que todos aquí en un punto lo hemos escuchado. Y cuando yo empecé a invertir, todos empezamos a invertir, escuchamos que tú tienes un perfil de riesgo elevado o tienes un perfil de riesgo bajo porque tienes aversión al riesgo y tienes miedo de las inversiones, y es una bobada escuchar este tipo de temas y que estos influencers de hoy en día hablen de perfiles. Tienes un perfil de riesgo bajo, entonces mejor invierte 60% de tu cartera en bonos estadounidenses, bonos del tesoro, 10% en acciones, 5% en... Y eso, 5% si lo llegan a mencionar en Bitcoin, en los perfiles de bajo riesgo no mencionan criptomonedas. Entonces me parece una bobada y una gran estafa, porque claro, hoy en día pues todos tenemos miedo de invertir. Hasta yo tengo miedo de invertir, pienso mucho las cosas porque pues estás jugando, no jugando, pero te estás jugando tu dinero a futuro y lo que tú piensas hacer. Entonces claro, todos tenemos miedo. ¿Qué es lo que nos diferencia en los perfiles de riesgo? Que es que cuánto quieres arriesgar de tu capital. Y también como el punto en el que te intereses por averiguar cuál es lo que mejor te puede funcionar a ti, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que mejor te puede funcionar a ti? Te preguntan. Entonces, pues, lo mejor que tú puedes hacer es invertir en algo que tú sepas, en algo en lo que hayas estudiado. Si no lo has estudiado, yo te puedo decir acá que Bitcoin es la inversión más segura que hay en el mundo, pero si tú no lo has estudiado, así inviertas en él, vas a perder dinero. Es así de sencillo. Vas a perder así tengas un riesgo elevado, bajo, medio. Entonces, es una gran estafa. Todas las aplicaciones de hoy en día que te preguntan cuál es tu perfil de riesgo para darte un porcentaje de portafolios para invertir,
eso es una bobada. Pero entonces aquí llegamos al punto de lo de los bonos del tesoro, que los perfiles de riesgo los aman tanto y los influencers hoy en día los aman tanto, y nunca inviertas en contra de Estados Unidos, invierte siempre en bonos del tesoro estadounidense porque es lo más seguro. Estados Unidos siempre paga sus deudas, y es que de una forma sencilla, y los invitamos a que descarguen la aplicación más rápida de inversiones y verán que si escogen en cualquier punto les va a decir que inviertan en eso, y son los bonos del tesoro, la deuda americana. Y es que de una forma sencilla lo que te dicen es que Estados Unidos siempre paga sus deudas, y los bonos del tesoro es financiar es dar dinero, comprar bonos, ellos te dan un interés sobre esos bonos, tú les das dinero al Estado americano y tú pues generas intereses del dinero que les prestes. Puede ser, depende de la tasa de interés del momento, del 5%, 3%, esos son tus ingresos pues en dólares. ¿Qué es lo que pasa acá? Esa es la inversión, la peor inversión que yo les podría decir que hicieran, y la persona que les diga hagan la inversión en bonos del tesoro, esa persona no sabe nada de inversión, no le interesa aprender y no sabe nada de invertir, porque es muy sencillo comprar bonos del tesoro y financiar un estado que te está quitando impuestos, que te está matando con inflación, y tú financiar eso para que te dé solo un 2%, 3% de ingresos al año, cuando la inflación está por encima de eso. Entonces tú estás perdiendo dinero ahí. Además que estás perdiendo dinero por, digamos, que todo el aumento de los productos, toda la inflación, todo lo que se está aumentando en tu costo de vida, que ese dinero no va a volver. Además que tu dinero anterior ya vale menos porque se crea dinero con deuda. Porque lo que hacen las personas que tienen muchísimo dinero, que son los reyes de los bonos, que sí controlan eso, no nosotros que invertimos 300,000 pesos mensuales, los que sí saben y controlan sobre eso son los reyes de los bonos, que mejor dicho son los dueños de Estados Unidos. Lo que ellos hacen es colateralizar esos bonos contra un banco, crear más dinero de la nada, crear más inflación, crear más deuda, y ellos lo que compran son activos, casas, Bitcoin, oro, que son activos que de verdad valen. Entonces, los que te digan que inviertas en bonos americanos, te invito a que los busques, son muchísimos, no saben de inversiones. Y aquí viene el problema de los perfiles de riesgo, que lo que te decía, tú no tienes un perfil de riesgo, tú lo que tienes que hacer es aprender, y con eso vas a poder invertir y ganar dinero en los mercados. Yo creo que ahí es importante resaltar que los mercados, el mundo de las inversiones, digamos como la forma que uno puede buscar más segura para resguardar su dinero, juega mucho con las emociones, ¿no? Entonces, claro, digamos ahorita lo de los bonos de gobierno puede ser para infundir miedo, también por parte pues, de todas las acciones que viene realizando esta potencia que es Estados Unidos frente a los ojos del mundo, ¿no? Entonces empieza todo el tema de las migraciones, dejar de enviar medicamentos que son claves para atacar el VIH. También vi una noticia por ahí que eran medicamentos también importantes para atacar enfermedades en niños, que son medicamentos que no van a llegar a esos otros países porque pues hay un presidente arriba que está diciendo no, ya no queremos hacer eso, ya Estados Unidos a través de las entidades pues no lo vamos a hacer. Y en parte es como porque pues no sé, o sea, uno dice como no, eso tal vez no tiene que ver conmigo, entonces no me afecta, pero sí lo afecta porque todo lo que se mueve alrededor de todo el mundo de nuestro día a día tiene que ver con economía y con finanzas y con mercados, y si un país no quiere dar eso es porque también se está ahorrando algo, está disminuyendo su deuda, pero también está quitándole como el apoyo a otros países que tal vez necesitan de ese país para digamos como buscar que las personas en ese otro país estén bien. Entonces sí, yo creo que la invitación es para que no dejemos de lado estos temas que yo creo que nos deben interesar a todos, no los obviemos, no digamos como yo sobre eso no sé y ya, me siento feliz en que no sé nada del tema y así estoy bien. No, yo creo que la invitación más que todo de Flujo Financiero es como busquen el tiempo, busquen el espacio para leer sobre estos temas, para leer sobre noticias, para leer sobre temas financieros, sobre economía mundial, porque pues sí nos afecta y nos afecta demasiado, y yo creo que no saberlo nos afecta aún más.
Bueno, y pues yo creo que esto era todo lo que queríamos hablar. Siempre son hartos temas, todavía tenemos muchos temas para hablar. Nos vamos por las ramas en algunos temas y hablamos de todo un poco, pero pues esperamos que les haya gustado, y los que llegaron hasta acá, nos están escuchando hasta este punto, esperamos que les haya servido algo, al menos un poco, para cambiar ese chip que tenemos y buscar mucha más información, buscar más allá de lo que te decimos en este podcast, de lo que escuchamos en las noticias, de lo que aparece en Instagram, Twitter, buscar un poco más allá, hacer nuestra propia investigación y mejorar. Digamos que mejorar todos los días un poco en lo que buscamos, en nuestras finanzas y en lo que queremos a futuro. Entonces los invitamos pues a que nos sigan, a que compartan este podcast, le den me gusta y pues que nos sigan escuchando. Bueno, llegamos al final de este segundo episodio. De nuevo, y como lo decía Leo, gracias por haber llegado hasta acá. Esperamos pues que les haya gustado esta conversación. Como se dan cuenta, tenemos muchas cosas de acá hablar, y pues sentimos que en un punto los videos que estábamos subiendo eran muy limitados, pero pues seguramente lo seguiremos haciendo porque hay mucha información que también queremos que se quede ahí y es importante compartirla. Si ustedes creen que hay algún familiar, que tienen algún amigo, amiga que quieran y que sepa o le gusta escuchar sobre este tema, o que quieras tú decir como venga, necesito que esta otra persona lo escuche, por favor compárteselo. Vamos a seguir haciendo estos podcasts, vamos a estarlos sacando todos los jueves, un podcast por semana. Entonces gracias por acompañarnos, nos vemos en el tercer episodio y esto es Volviendo al Tema. Y como lo decimos en la comunidad Bitcoiner, don't trust, verify.